Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, en el año 2011 surgió un misterio que dio mucho de qué hablar en aquel entonces y que, a lo largo de los años se ha ido dilatando en el tiempo, del cual se ha hecho muy desconocido. Este misterio se trata del llamado proyecto Avatar 2045, cuando un multimillonario ruso se puso como fecha límite el 2045 para poder descubrir la inmortalidad mediante la ciencia y la robótica e implementarla en el cuerpo físico de un ser humano, para luego quitarle el cuerpo, meterlo en un robot y, si todo funciona bien según su proyecto, después del robot ponerlo en hologramas. La inmortalidad robótica, eso es lo que ha querido conseguir el señor Dmitry Itskov, este multimillonario ruso que desde el 2011 planteó su proyecto y hasta ahora, 2022, no se sabe mucho mediáticamente, porque si indagamos en su página web y en sus avances, hemos visto que ha conseguido lograr muchas cosas interesantes. Como os estaba diciendo, en el 2011 inició el proyecto Avatar 2045 y cuenta con un montón de inversionistas. Ahora mismo son 48.000 expertos en materias muy diversas reunidos en Avatar 2045. Tenemos especialistas en robótica, inteligencia artificial, nanotecnología, interfaz neuronal computador, también ingenieros en órganos artificiales y otros grandes eruditos que se han ido sumando para encontrar esa inmortalidad robótica. Claro, este tema me parece realmente interesante por lo último que han conseguido, que luego vamos a ver, pero si de verdad siguen consiguiendo lo que prometieron, el último paso es alucinante. Meter el conectoma humano, la electricidad del cerebro humano, en un holograma, que es más allá de un holograma, como podamos pensar, un rayo láser en longitud de onda corta, su interior, meterle un montón de bits, convertirnos en unos y ceros dentro de un láser. Pero luego indagaremos sobre esto. Hay que hacer un poco un recorrido hasta nuestros tiempos. Después del 2011, al crear la iniciativa, en el 2013, científicos, tecnólogos y expertos en ingeniería enviaron una carta al secretario general de la ONU. Una carta donde les pedía apoyar la iniciativa 2045. ¿Por qué? Pues porque ellos decían que las crisis ecológicas, políticas, antropológicas y económicas podrían acabar en algún momento de la historia en el futuro, podrían acabar con la humanidad, y es totalmente necesario una verdadera evolución y revolución científica. Para ello, solo la ciencia puede salvar a la especie humana. Esto es lo que decía la carta que se le envió al general de la ONU. Ellos proponían abandonar la mortalidad y convertirnos en seres de luz holográficos creados mediante robótica. Después del 2013 empezaron los avances del señor Dmitry Itskov. Unas palabras de Dmitry. Él dijo que su proyecto se puede definir de la siguiente forma: la humanidad por primera vez en su historia hará una transición evolutiva controlada y gestionada. Se convertirá en una nueva especie. Además, también se crearían requisitos previos para una expansión a gran escala en el espacio ultraterrestre. Interesante. Avatar 2045 se divide en 4 tipos de fases. Avatar A, B, C y D. Avatar A. Poder controlar a distancia un robot humanoide leyendo la mente directamente del usuario. Fecha límite 2020. Y aquí vamos a ir viendo si lo han conseguido o no. En este caso, Avatar A ha sido un éxito y lo han conseguido. Fue la Universidad de Masaryk en el 2017, antes de la fecha prevista, cuando consiguieron poder enlazar el cerebro humano mediante un chip con un robot, un brazo robótico. De hecho, tenemos el Neuralink de Elon Musk como el ejemplo más palpable. Cómo hacerlo accesible a la sociedad, ya que esto es una tecnología
enfocada para aquellas personas que tienen parálisis corporal, parapléjicos, por ejemplo, que no pueden mover el cuerpo, pero sí mediante un chip poder mover un ordenador, la flechita del ordenador, por ejemplo, hacer la vida un poco más fácil mediante la tecnología. Con esa tecnología pueden mover a distancia robots a nivel militar, obviamente, pero también, como os decía, Neuralink nos muestra que cualquiera podría hacerlo en teoría. Ideas del transhumanismo, ya sabéis, una corriente filosófica que lo que nos dice es que es bueno sustituir partes sanas del cuerpo humano por partes robóticas, para poder modificar el cuerpo, hacerlo más... superar los límites de la mortalidad en cuanto a la capacidad física. Mucha gente que ha incorporado, había una mujer, salió un documental, más de 30 chips en su cuerpo para poder abrir una puerta, para poder pagar debajo de la piel. Transhumanismo. Pero es que hay otra cosa que menos gente conoce y es el posthumanismo. Otra corriente filosófica, una creencia de aquellas personas que piensan que el ser como tal, no proviene del cuerpo humano. El cuerpo humano simplemente es un vehículo, por lo tanto se puede transferir el ser a una máquina. El posthumanismo dice que todos somos seres, animales, personas, incluso árboles, plantas, todo es la esencia de vida. Y por lo tanto se puede sustituir mediante la tecnología o la ciencia el cuerpo por otro mecanismo. Eso es el posthumanismo. Pero bueno, no me voy a extender más en Avatar A, vamos a Avatar B. Fecha límite 2025 para conseguir lo siguiente: almacenar el cerebro físico humano en un ordenador para pasarlo a un robot humanoide. ¿Esto se ha conseguido? Todavía no, pero se ha avanzado mucho. Lo que se ha avanzado es en el conectoma humano. En Japón salió una noticia muy reciente de que estaban utilizando cultivo neuronal en máquinas, en robots, para crear en ellos cerebros biológicos. Y habían conseguido que una pequeña maquinita con cultivos neuronales biológicos pudiera pensar mínimamente entre chocarse contra un obstáculo o poder esquivarlo mediante las señales de luz. Están sintetizando humanos con robots, biología con máquina. Lo que pasa es que quieren ir más allá, extraer el cerebro humano de su cráneo, literalmente, colocarlo en una máquina. Quizás no es tan visual como os lo he explicado, hay que llevar esos pequeños pasos poco a poco para poder conseguirlo, y ahí está el ejemplo de lo que ha conseguido Japón con la máquina. Pero Avatar B me parece impresionante si lo consiguen o no. Personalmente pienso que no estamos preparados para conseguir esto, pero también puedo pensar a la vez que a nivel militar, quién sabe, ¿no?, si lo han conseguido, este tipo de hallazgo. Es algo así como trasplante de cabeza, poder colocar en un cuerpo metálico, robótico, pero necesitaríamos avanzar muchísimo la ciencia actual. Eso sí, os debo decir que los científicos de Avatar 2045 lograron hacer 24 veces un trasplante de cabeza, pero de un perro, de cabezas de perro. Pasa que morían a los pocos días. Y esto ya hace unos cuantos años. No se sabe ahora cómo van en este aspecto, ya que están en la barrera de lo ético y por eso no lo cuentan abiertamente. A saber cuántos experimentos clandestinos se hace en este proyecto y en muchos otros, en muchísimos. Pasamos a Avatar C, fecha límite 2035. Quieren clonar el pensamiento humano y copiarlo en el cuerpo de un robot. Aquí ya no es como antes, ya no es quitar literalmente el cerebro y ponerlo en una máquina. Aquí es copiar el pensamiento y ponerlo en una máquina. Copiar el conectoma, la corriente eléctrica que pasa como pulsos entre nuestras neuronas. Esto es muy complejo. De hecho, se necesitarían zettabytes de información para poder almacenar un cerebro humano. Hace unos cuantos años lo estaban intentando hacer con animales muy pequeñitos y eso
les tardaría tareas eternas para poder conseguirlo. No sé cómo está ahora mismo, pero quizás en el futuro sí que es viable poder copiar, y más con los ordenadores cuánticos cuando estén ya listos en el mercado. Copiar el cerebro humano, el conectoma. Y esto me recuerda a la tecnología OpenAI, GPT-3, un conjunto de datos y palabras, bases de datos que utiliza una inteligencia artificial para poder hablar naturalmente y resolver problemas. Esto ha avanzado tremendamente ahora mismo en el 2022. Algo así podría solventar o solucionar el problema tan difícil de copiar el cerebro humano. Ya veremos si lo consiguen. 2035 me parece muy pronto. Y luego por último tenemos Avatar D. Fecha límite 2045. Pasar ese pensamiento humano dentro de un robot a un holograma. Esto es, vamos, la mayor película de ciencia ficción. Si se logra, que yo pienso que 2045 es muy pronto, pero en el futuro más lejano se podrá lograr. Si esto lo logran, bueno, dejaríamos de ser humanos. Incluso pensándolo mejor, en Avatar B ya hemos dejado de ser humanos. Pero en Avatar D, si esto lo consiguen, mediante ordenadores cuánticos, ahora no se puede hacer, lo que tendrían que hacer es pasar el conectoma a un láser. Esto lo dijo Michio Kaku. Él lo llamaba como el viaje infinito. Colocar nuestro conectoma en un láser y enviarlo a las estrellas. Enviar el pulso láser con nuestros datos dentro de su longitud de onda corta, enviarlo a las estrellas. ¿Qué quiere decir esto? Que seríamos mentes viajando en una luz entre el universo. El viaje infinito, como decía el físico teórico Michio Kaku. Quizás, si esto lo logran y nos lanzan al espacio en forma de luz, datos, otra civilización extraterrestre 1000 veces más avanzada que nosotros puede agarrar ese haz de luz y colocarnos en un nuevo planeta en forma de máquina, con aspecto de las máquinas de estos seres. Bueno, eso ya sería lo más top en cuanto a la posibilidad que nos puede ofrecer este proyecto. Pero bueno, sin ir más lejos, ¿qué pensáis vosotros? Esa es la cuestión. ¿Lo van a conseguir ahora? ¿No lo van a conseguir ahora? ¿Va a ser imposible conseguir en el futuro? ¿O quizás en un futuro muy lejano sí que lo consiguen? También hay que decir y destacar nuevamente que a nivel militar, clandestino y secreto, hay muchos avances que ahora sí que nos parecerían ciencia ficción, pero por cuestiones de estrategia bélica se lo callan, o también por otras cosas. Así que queda en vosotros, el juicio sobre si esto lo lograrán o no. En este momento yo me despido aquí, así que desde aquí, como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.